Siempre pensé que la vida tenía que ser algo más. Cuando le preguntaban cómo se decía su apellido, ella decía, ¿en castellano o en alemán? Entonces le decían, bueno, en castellano. Y ella decía Vituchter. Y si le decían en alemán, ella decía Vituchta, algo así. Entonces, bueno, su apellido se ha prestado a muchas bromas también. Eh, Algún amigo le decía Blanca Winchester, por ejemplo. Bueno, yo la conocí hace muchos años, por la década de los años 70, en la casa de Jaime Sáenz. Lo que más recuerdo de ella era una cierta timidez muy, muy curiosa de algún modo, porque, o quizá era falta de interés, no sé, pero un cierto retraimiento que no, no la dejaba, o no quería, no sé bien, entrar en mucha eh, conversación, se quedaba un poco callada, pero poco a poco esa timidez fue desapareciendo y se convirtió en una amistad muy cálida, ¿no? Otra cosa, digamos, de su aspecto que llamaba la atención, ella tenía el cabello muy largo y medio enrulado, parecía un alboroto en realidad el cabello, y le gustaba vestirse con vestidos largos, amplios. Era un poco hipicha, digamos, ¿no? La niña que una vez fui levantó una piedra del cielo. Esa piedra ardió formando una sombra inquieta y larga, y encendiendo no sé qué otros caminos, otros rostros, otras nieves. Mucho después pensé, eso que desconocido y verbal ardió ante un día, como un carbón por lo negro, como un carbón por lo quemante, como un carbón por la ceniza, eso fue el fulgor de un fuego oculto. ¿Y existe el fuego ahora para mí?, pregunté. Miré alrededor, el silencio mudo mirándome, de todo lugar, de toda palabra, con ojos de viva luz. Y me dio miedo, porque soy mujer, creo. Ella, primera generación de padres alemanes, en La Paz estudió en el colegio alemán y dice que hasta sus 18 años realmente vivía más en Alemania que en Bolivia, digamos, en la medida en que su medio era muy marcado por la cultura alemana. Y ella es la única, creo, de todos sus hermanos que decide estudiar en la UNSA aquí y no irse a Alemania después de salir del colegio. Y me contaba ella que en su esfuerzo, digamos, porque, claro, hay que imaginar el shock que implica para una persona así llegar a la UNSA, digamos, ¿no? Entonces ella decidió, y eso me parece bien interesante en su poesía y en su vida, decidió ser de este país. Blanca, que era una enamorada de La Paz, así perpetua, ¿no? Le encantaba esta ciudad y la fascinaba.
Y a mí lo que me gustaba es que Blanca no veía la ciudad de La Paz desde ciertos lugares también así comunes o demasiado visitados, digamos. Yo creo que no hay una mística de la ciudad de La Paz, no es una ciudad inalcanzable, maravillosa, nocturna, digamos, ¿no? Hay una ciudad muy consciente de su historia, mucho, porque te digo que Blanca conocía profundamente la historia de esta ciudad y del país. Hay una ciudad de La Paz que es profundamente mujer, curiosamente, en La Blanca. Está ese famoso poema, ¿cuántas veces aún tendré que cambiar de nombre y llamarme solamente a mí? Que yo postulo que no es una mujer la que habla, sino una ciudad vuelta a mujer la que habla en ese poema, ¿no? En Madera Viva. No se mira hacia arriba, se mira hacia abajo. Por las laderas y las casas en pendiente, se mira hacia abajo. Así se ven las luces. Parpadean y prometen perfectas las luces allá abajo. Cavan un hueco en el cielo y con las luces arremolinando el abajo, todos esperan. El día que no llega y se espera. Hizo del lenguaje una patria, ¿no? Yo creo que ella sentía que la poesía era su lengua, en el sentido de que era la lengua de hermandad, de comunicación con sus más próximos, ¿no? Entonces yo creo que es una obra trabajada desde ahí, buscando en el lenguaje, en la palabra, algo fundamental para explicarse a ella misma, para encontrar un sentido de pertenencia en este mundo. Yo creo que la poesía era su hogar, ¿no? Y los poetas a lo mejor su familia, ¿no? Un tipo de apertura al mundo que significa conocimiento del mundo, pero también aventura con el mundo, ¿no? Por eso digo una apertura al mundo. No solamente es una contemplación del mundo, no simplemente es un conocimiento del mundo, en eso compartiría Blanca rasgos con muchos otros poetas, sino que el mundo es como una invitación a la aventura. Es una persona que va descubriendo y enfrentándose a diferentes mundos dentro de este mundo y los va resolviendo en la palabra, ¿no? Entonces, unidad, pero al mismo tiempo permanente búsqueda, permanente enfrentamiento, permanente riesgo en la palabra, que es un testimonio de su riesgo también frente al mundo, ¿no? El mundo como una aventura. Me parece una hermosa expresión, asistir al tiempo. Y asistir tiene, bueno, varios sentidos, pero hay dos fundamentalmente que a mí me conmueven y que tienen que ver con el asistir como presenciar, ¿no? Ser testigo del tiempo, asistir al tiempo, estar ahí en el tiempo, pero también asistir tiene ese sentido de compromiso, ¿no? Como la asistencia, yo apoyo, yo ayudo, ¿no? Yo me comprometo con el tiempo. Entonces, en esa ambigüedad o en esos dos sentidos de la palabra, yo he leído o entreleído una ética de la poesía, ¿no? Estar y ser en el tiempo que a uno le toca, con una gran fidelidad al tiempo, ¿no? Con un gran compromiso al tiempo. Y el tiempo es el aquí y el ahora. El tiempo no es una entidad abstracta, el tiempo es historia, el tiempo es territorio, el tiempo es un lugar concreto, ¿no? Blanca vivió aquí, ¿no? Fue aquí, en esta geografía, en esta historia, en este territorio, en esta memoria, y asistió a ese tiempo. Se puede armar distintas relaciones entre las distintas obras, digamos. Se puede hablar quizás de momentos, de distintos momentos, de distintas intensidades, de distintas geografías, si tú quieres, ¿no? Todo muy ligado, digamos, a la vida también. Hay un libro que me ha encantado, que a mí me ha hecho realmente entender, ¿qué te voy a decir? Entender Bolivia, entender una serie de cosas, es Madera Viva y Árbol Difunto, que es un poemario, creo que excelente, ¿no? No sé, es de una fuerza y de un recorrido por lo que es nuestra patria impresionante, ¿no? Un tema que le importó mucho a Blanca Vitúster fue
la historia de este país en determinados momentos. Entonces, en varios poemarios, digamos, desde Asistir al Tiempo hasta Territorial, pero retomado después en El Rigor de la Llama y en La Lagarta, hay una voz poética dividida, escindida, digamos, en ella y la otra, o ella, yo y la otra, ¿no? Como un trío, que tiene que ver con la identidad femenina o la preocupación por una identidad femenina y los roles, digamos, ¿no? La madre, la hija, la mujer, ¿no? ¿Dónde está, digamos, ella entre esas identidades? En Madera Viva y Árbol Difunto y en Cantata hay más bien una integración de las voces a partir de la historia, ¿no? Sea por textos que vienen de la crónica, sea por una alusión muy explícita a contextos como el 79 en La Paz, o a culturas, ¿no? Como en Cantata, y que se infiltran, digamos, y dialogan con la voz poética. Y hacia el final de la obra hay otro giro, que es una voz poética preocupada o encarnada en casi presencias femeninas de la literatura universal, ¿no? Básicamente Penélope, que es un caso bien interesante, es un poco complicado de explicar, pero de enunciación lírica, porque la voz que habla en los poemas pretende estar en el lugar de Penélope, pero nunca acaba de ser ni totalmente Penélope ni totalmente ella, digamos, como una permanente oscilación también de búsqueda de identidad. Tercera noche. Ahora mismo aún siento la calma redondez del universo entero. Recibo el don de la noche solar y entiendo, al fin, cómo el amor se alza sobre el regreso. Soy, siendo, Penélope que ya no espera. Amanece, el tiempo deslizándose como siempre sigiloso. Cómplice la luz me separa. Aparecen los contornos, mi cuerpo solo, las manos asidas al aire, los pies asidos al agua, mi pelo a la arena, mi cuerpo yacente y solo, como en el dolor, como en la muerte. Mi cuerpo a la intemperie, mi cuerpo desnudo cubre mi alma desnuda. Entonces, en la intimidad de lo solo, encendida, florece Ítaca, Penélope, florece Ítaca, para que yo la mire. Dime ahora, Penélope, ¿crees tú que estoy despierta? ¿O será que navego en las aguas de otro sueño? A ella los cumpleaños le gustaban muchísimo y sobre todo su cumpleaños le atraía enormemente hacer gran revuelo y que le traigan regalos. Ese era el argumento más importante para ella. Pero era complicado porque no le satisfacía cualquier regalo y no estaba en función del costo material, sino de la atención que a uno le había significado el encontrar tal o cual regalo, así sea una cosa muy sencillita. Entonces, para ella, este tipo de reuniones, muchas veces familiares y también con amigos, eran objeto de atención y de mucha alegría, y le gustaba bailar, y bueno, era muy festiva en ese orden, ¿no? De Blanca hay cosas que recuerdo muchísimo. Una es su risa, la forma en que reía. Tenía una risa absolutamente contagiante, ¿no? Entusiasmada, moría de risa y reía de una manera verdaderamente cálida. Recuerdo con mucho aprecio su generosidad. Era una de las mujeres más generosas que yo conozco. Es decir, no había estudiante suyo, amigo suyo, desconocido suyo, que llegaba a La Paz, por ejemplo, y podía alojarse en su casa, y entre ella y Alberto, su esposo, le daban cobijo, y no solamente cobijo, sino comida, y la llevaban a conocer el lago Titicaca y las montañas y qué sé yo. Poeta que llegaba a Bolivia, de donde sea, que conocía a Blanca, era con seguridad alojado y hospedado por ella. Cuéntanos qué han sido sus alumnos, que los llevaba a su casa, les prestaba libros, les abría su biblioteca, tenía una generosidad inmensa,
interesaba que entren al meollo de las cosas, no que se queden por ahí sitios nomás, ¿no? Entonces yo creo que ella los ha acercado así como a la verdadera poesía, ¿no? También era muy exigente, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? En sacar lo mejor de la... Ha dado mucho y se ha dado mucho ella en la enseñanza, en la amistad con los jóvenes. Yo creo que ha sido el centro de los jóvenes donde acuden a aprender algo. Blanca, con su generosidad, ha dado mucho a los jóvenes, como que le recuerdan como un justiprecio a su vida literaria, a su vida, a su amistad. Como catedrática yo creo que deja mucha huella porque es apasionada, prepara muy bien sus clases, abre su casa a los estudiantes para que vayan a estudiar ahí, presta libros, no es nada mezquina, es abierta y lógicamente acá tenemos estudiantes y excelentes poetas que han sido discípulos de ella y que en los que ha dejado mucha huella. Aparecía como crítica, pero creo que son dos aportes fundamentales. El primero es el análisis, el estudio muy sistemático y profundo que hace de la obra de Jaime Sáenz, que en realidad hace como tesis de su maestría, y aparece en el prólogo de la obra completa de Sáenz, hecha por el Sesquicentenario. Este es un primer trabajo, y a pesar de ser un primer trabajo, porque es una tesis, es un excelente acercamiento a Sáenz, que no era precisamente un poeta muy liviano o muy fácil. Entre la amistad y el conocimiento de Jaime Sáenz posiblemente sea lo más creíble por parte de ella, porque ella no hacía fantasías sobre Jaime Sáenz, mostraba tal como era el hombre, el amigo, el escritor, el creador. ¿Cómo te encuentras literariamente con Sáenz y qué parentesco crees que puede haber entre tu poesía y la de Jaime Sáenz? Bueno, tú sabes que tengo un matrimonio más o menos crítico con Jaime, ¿no es cierto? Porque siempre reincido o se incide en esta amistad que he tenido con él. Yo creo que en cuanto al lenguaje mismo, yo creo que no tenemos un lenguaje parecido. Es decir, yo lo conocía demasiado bien, ¿no es cierto? Había hecho una tesis sobre él, conocía muy bien el trabajo de Sáenz como para caer en el lenguaje de Jaime. Entonces, yo creo que tengo otro lenguaje, pero sin embargo, si existe alguna influencia, esa influencia es vital. Es decir, en el sentido de que me ha tomado, ¿no es cierto?, actitudes vitales. He vivido en actitudes vitales en respecto de la vida, respecto de la muerte, respecto del vivir mismo. Es decir, es extraordinario, ¿no es cierto?, el que me haya tocado vivir a un poeta como de esa categoría como ha sido Jaime. Y el segundo gran aporte que Blanca logra hacer, gracias a Dios, antes de su muerte, es la historia, el acercamiento a la historia crítica de la literatura boliviana en 2 tomos que hace con un equipo con Alma María Pazoldán, con Omar Rocha, Rodolfo Ortiz, y que creo yo que todavía no se conoce, no se ha criticado y no se ha evaluado estos ejemplares que son importantes para mirar la literatura boliviana. Creo yo que esta historia es una historia todavía incompleta. Hemos sido honestos en el título, en un principio se llamaba Historia Crítica y Blanca tuvo el tino de renombrarla como Hacia una historia crítica, ¿no? Y en ese Hacia creo que está marcado también este camino, un camino que sería muy pretencioso decir que nosotros lo teníamos que cerrar, la historia no se cierra, siempre es una puerta abierta y por eso mismo es un trabajo que se está haciendo todavía. Hemos dado una pauta, hemos dado una aproximación, etcétera, pero es algo que debería seguir haciéndose. Con la personalidad que tenía, sabía establecer su lugar, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en el PIEB. Y frente a toda una posibilidad metodológica de hacer una historia tradicional, etcétera, se tomamos a Borda como el que
inspiraba metodológicamente la historia, ¿no? Y el loco tiene muchísimas cosas, entonces fueron muchas complicaciones por ese lado, pero al mismo tiempo fue una historia que enriquece en todo sentido, ¿no? Las lecturas que se han hecho de la literatura boliviana. Tuvimos la suerte, durante el proceso de investigación de su historia, de asistir, para usar un término de los libros de la Blanca otra vez, al remate de los libros de un cura, que estaban vendiéndose en un galpón del tercer patio de una de las casas de la calle Sagarran acá, en la San Francisco. Su hija, con un estricto luto, vendía todos los libros y la colección hermosa e envidiable de literatura boliviana que tenía este señor. Pero nos encontrábamos con obras fascinantes, ¿no? Que nunca antes habíamos visto, no en el sentido físico, sino visto, leído, ¿no? Ni siquiera en referencias bibliográficas, en algunos casos. Entonces comprábamos estas obras como pasancalla, ¿no? En saquillos de harina. Era pues una algarabía de la lectura, que es con lo que empecé, que yo recuerdo mucho eso en el rostro de Blanca, ¿no? Cuando ella no iba a este lugar, ¿no? Nos mandaba a nosotros, sus pongos, ¿no? Sus pongos de la investigación. Está bien, fue muy lindo eso, ¿no? No voy a olvidar nunca la sonrisa de la Blanca, que era una sonrisa muy extraña también, ¿no? No era carcajada, era una sonrisa de una mueca especial, ¿no? Que venía del corazón para mí siempre, ¿no? Ella me ha enseñado a salirme, ¿no? De un poco de ese mundo completamente poético y tratar de incorporar otro tipo de lenguajes, otro tipo de formas, ¿no? Romper un poco la estructura tan rígida a veces que tiene la poesía, y ella trataba, ¿no? de buscar la manera de un poco a veces hasta forzarme, ¿no? a salir de eso para que yo aprendiera realmente a escribir, ¿no? Esta era la capacidad de síntesis de Blanca, reflejada en esta línea escrita en el aire, ¿no? Blanca me pregunta, Javier, ¿sabes qué es la poesía? La poesía, me dice, la poesía es intensidad, nada más, nada más, nada más. Me gustaría que escojas un par de poemas que podamos escucharte. Bueno, como ya sabía sobre este atentado, entonces he elegido algunos pocos. El primero es un fragmento de Rigor de la Llama, y como se cierra en sí mismo, lo he elegido por esa razón. Crece un árbol sobre el mar, alto, no esbelto como el pino, frondoso, pero no manzano, brillante como el ceibo, coronado de rojo esplendor primigenio. Eres tú el lugar del fuego, le digo, y sin oídos oye el temblor. Eres tú el lugar del fuego, di, eres tú el árbol de mi piedra, di, pero el mar no se abre. Una muralla creciente de olas como palabras van velando el rostro de árbol exaltado. Me abismo en mi filo, trémula hoja suya, evoco su flama, su raíz de árbol, su abrazo de rama, en tanto me hundo en el mar que nos separa. Los Ángeles del Miedo es un texto, para mí es muy duro leerlo, para mí fue muy duro escucharlo cuando ella lo leyó, pero es un texto de una valentía y de una fuerza impresionante, ¿no? De una lucidez, porque no creo que son pocas las personas que pueden enfrentar la muerte con la lucidez que enfrenta. Bueno, estremece, ¿no? Estremece, y yo siempre decía, una vez, me acuerdo que la primera vez en que yo estuve en mi casa, justamente nos reunimos con ella, cuando, bueno, Blanca leyó esto que todavía nadie conocía, después vino un profundo silencio, ¿no? Y ella misma se asustaba un poco de leer esto. Y nos preguntó qué habíamos sentido, y personalmente yo siento que es como cuando uno se descarna completamente.
Evidentemente, escribir Los Ángeles del Miedo, si bien era un proceso catártico para superar las cosas, era también una escritura muy sufrida y muy difícil para ella porque le ocasionaba mucha penuria, ¿no? En todo caso, pienso que sí, ha tenido un aplomo y sobre todo una sensibilidad, un amor por la vida y consecuentemente por la muerte, que eran ejemplares y dignos de una mujer de mucho aplomo y de mucha inteligencia. Ángeles se llaman las palabras que conjuran los poderes del miedo. Cavo el hueco, me desentierro, lejos de las delirantes hembras. Difícil cosa es amansar el corazón. Percibo belleza en este casto lugar, y no sé decir si también dulzura, aquella que dirime cualquier dolor y se disculpa. Desde que toco el silencio me toca. En alianza con los árboles, ya no pienso preguntas, Daniela. Estoy de pie y camino. Yo diría que el legado más relevante para mí es el haber dejado como norma de su vida un amor entrañable por lo vivo, por mantenerlo vivo y cuidar la vida. Lo que me ha podido dejar como gran enseñanza ha sido el amor y el aprender a amar, y cómo él llamaba a sus hijas, cómo él llamaba a todo en realidad. Luminoso amor que todo lo transformas. ¿De qué astro? ¿De qué luz? ¿De qué vida has venido? ¿De dónde? ¿Por qué cerro? ¿Por qué ladera? ¿Por qué montaña has bajado? ¿Por dónde? Para amarte como te amo, para amarte como te amo, ¿de dónde has venido? Luminoso amor que das claridad a mi vida. ¿De qué eternidad? ¿De qué olvido vienes? Para que olvide como me olvido del ayer, de la hora y del mañana. Si yo muero primero, amor, es necesario dejar dicho que fue el prodigio de tu presencia iluminada, tu abrazo, tu mano, tu pie de tranco largo, el germen, el enigma de todas mis palabras, el más grande sortilegio que diera la aurora. Entonces, si por la gracia de la vida eres verbo, oh dulce amor, si yo muero primero, ay, si yo muero primero, me hallarás encaramada sobre el más alto faro, atenta a las olas, regresar nuestra hoguera. Entonces la última voluntad y deseo de ella fue que sus restos se echaran al lago, porque era un escenario que ella amaba y gustaba muchísimo. Si llegaba al lago y se transfiguraba de alegría y de conmoción frente a este espectáculo tan bello, ¿no? Entonces ese fue su deseo y así lo hicimos, ¿no?